Bienvenido a bordo, elegido. Siéntate, respira. Siente ese silencio raro a tu alrededor, ese silencio que todavía no sabes cómo nombrar. No es vacío, es la señal de que algo, lejos de tu vista, acaba de moverse. Porque quien jugó con tu dolor, quien lo usó como entretenimiento, como consuelo barato para su propio ego, acaba de enterarse de algo que lo destruyó. No una noticia cualquiera, una verdad que llevaba meses detrás de una puerta que ellos mismos cerraron con llave, convencidos de que nadie iba a abrirla jamás. Sientes que ese peso que cargabas en el pecho empieza apenas a aflojarse. ¿Sientes que el aire a tu alrededor de pronto pesa menos? Eso no es casualidad ni sugestión tuya. Es que el universo, que no olvida nada de lo que se hace en la sombra, empezó a traer a la luz cada movimiento que ellos creyeron secreto. No te engañaron solo a ti, creyeron que podían jugar con algo más grande que tu paciencia y salir ilesos. Y la balanza, esa que siempre termina encontrando su punto exacto, se está moviendo ahora mismo a tu favor. Quien te lastimó está en problemas. Pero entiende esto desde una altura distinta. No es una casualidad del destino ni un golpe de mala suerte. Es una consecuencia que llevaba tiempo formándose, como una tormenta que se construye kilómetros antes de que el cielo se oscurezca sobre tu cabeza. No fuiste un episodio más en su historia. Fuiste el punto de referencia contra el que, sin saberlo, se midieron y perdieron. Y ellos, cegados por su propio orgullo, trataron ese punto de referencia como si fuera desechable. Decían que estabas terminado. Decían que exagerabas. Decían que nadie más te iba a tener esa paciencia. Decían que tu silencio era debilidad. Decían que ibas a suplicar que volvieran. Y ahora mira quién está nervioso. Mira quién revisa el teléfono más de la cuenta. Mira quién cambia de tema cuando alguien menciona tu nombre. Mira quién, de la nada, empezó a contar una versión distinta de la historia, una donde ellos salen mejor parados. Eso no se hace por costumbre, eso se hace por miedo. Fíjate en los detalles pequeños, que son los que nunca mienten. El grupo de chat que de golpe se quedó callado. Las miradas que se van al suelo cuando alguien pregunta por ti sin mala intención. Ese silencio incómodo que se instala apenas se menciona tu nombre en una conversación que debería ser cualquier cosa menos tensa. Nada de eso es coincidencia. Es la prueba de que algo, finalmente, los alcanzó. Pensaron que podían romper algo en ti y salir caminando como si nada. Pensaron que tu paciencia, tu manera de sostener las cosas en silencio, eran gratis, eran infinitas, eran suyas por derecho. Cada mentira que dijeron para quedar bien, cada burla disfrazada de broma, cada traición que creyeron invisible, quedó registrada en alguna parte que ellos no controlan. El vacío que sienten hoy en el pecho no es mala suerte. Es la cosecha exacta de lo que sembraron cuando decidieron tratarte como si no valieras nada. Quizá te preguntes si estás exagerando. Si le estás dando demasiada importancia a algo que, para el resto del mundo, es solo una historia más que terminó mal. No. Lo que tú viviste dejó una marca precisa, medible, en la forma en que ellos hoy caminan por su propia vida. Y esa marca no se borra con explicaciones fáciles ni con el paso descuidado de los meses. Esto no es para alimentar tu ego, elegido, ni para empujarte a una revancha que no necesitas. Esto es para tu despertar. Es momento de que entiendas, de una vez, la magnitud de lo que cargas y lo que significa haber salido de ahí con la cabeza en alto. Cuando estás solo en tu cuarto, con la mente llena de recuerdos, preguntándote si lo que viviste fue solamente una ruptura más, una estadística sin nombre, alguna parte tuya ya sabe que no. Lo que viviste fue una prueba de fuerza, y tú, sin proponértelo, la ganaste.
No eras alguien más en su historia. Eras la estabilidad que su vida necesitaba con una urgencia que jamás admitieron en voz alta. Cargabas una calma que no se compra, una paciencia que no se fabrica, una manera de mirar el caos sin sumarte a él. Y al alejarte de la forma en que lo hicieron, no estaban cerrando una relación cualquiera. Estaban rompiendo el único punto de apoyo real que tenían. Creyeron que podían jugar con fuego, incendiar tu estabilidad, vaciarte por completo y alejarse sin quemarse ni un poco. Olvidaron un detalle que ahora les está costando caro. Lo que se construye con paciencia no se destruye con un portazo. Y quien lo intenta termina pagando un precio que no vio venir. No fuiste un error en su historia. Fuiste la prueba más difícil que la vida les puso enfrente. Y la reprobaron. Su error más grande no fue dejarte ir. Su error más grande fue no entender jamás el peso de lo que estaban soltando. Y ahora, elegido, ese peso volvió a caer. No porque tú lo empujaras. No porque movieras un dedo para que así fuera. Volvió a caer solo, con la puntualidad exacta de las cosas que estaban destinadas a suceder tarde o temprano. Antes de seguir, elegido, dale like a este video y suscríbete al canal. No lo hagas por mí, hazlo por la misión. Cada persona que se une a esta comunidad es una prueba más de que este mensaje llega exactamente donde tiene que llegar, y de que nadie que necesita escuchar esto se queda afuera por accidente. Este canal existe para recordarte, semana tras semana, que lo que viviste tiene nombre y tiene consecuencia. No para que te quedes mirando hacia atrás, sino para que dejes de cargar una historia que nunca fue tuya. Ahora, volvamos a donde los dejamos temblando. Vamos a mirar esto con calma, porque hay una parte del mecanismo que todavía no has terminado de entender. ¿Te acuerdas de cuando eras más joven y la gente se ponía rara cada vez que te iba bien? No lo decían con esas palabras. Lo decían con silencios largos, con miradas que se iban al techo, con cambios de tema justo cuando algo tuyo empezaba a funcionar. Tú lo sentías como incomodidad ajena, como si estuvieras haciendo algo mal por el simple hecho de avanzar. No estabas haciendo nada mal. Estabas mostrando, sin proponértelo, una versión de la vida que ellos no sabían cómo sostener. Y eso, para cualquiera que no ha hecho las paces con sus propios límites, se siente como una amenaza. Ese patrón no se quedó en la infancia. Te siguió hasta esta relación, hasta esta persona, hasta este año. Porque lo que ellos vieron en ti nunca fue solamente cariño. Fue orden en medio de su caos. Fue una manera de sostener las cosas que no sabían replicar por su cuenta. Y en vez de aprenderla, decidieron apoyarse en ella hasta que se les hizo costumbre, hasta que dejaron de ver tu paciencia como un regalo y empezaron a tratarla como una obligación tuya. Ahí está el mecanismo completo, elegido. Tú sostenías, ellos se apoyaban, y con el tiempo confundieron una cosa con la otra. Creyeron que la calma que sentían a tu lado era mérito propio. Creyeron que las cosas les salían bien por su talento, por su suerte, por su encanto. Nunca se detuvieron a pensar que gran parte de esa fluidez venía de que tú, en silencio, absorbías los golpes antes de que llegaran hasta ellos. Vamos a traducir lo que decían, porque casi nada de lo que salió de su boca significaba lo que aparentaba significar. Cuando decían, no es para tanto, en realidad estaban diciendo, no entiendo cómo piensas, y eso me incomoda. Cuando decían, estás exagerando, lo que querían decir era, para de crecer, porque a tu lado me siento pequeño. Cuando decían, relájate, la traducción real era, deja de mostrarme lo que yo no me atrevo a hacer. Y cuando decían, no necesito que me cuides tanto, en el fondo estaban aterrados de admitir cuánto dependían exactamente de eso.
Ninguna de esas frases era sobre ti. Todas eran sobre ellos, disfrazadas de comentario casual, de broma, de consejo bien intencionado. Y tú, que tienes la costumbre de dar el beneficio de la duda, te las creíste durante más tiempo del que deberías. Cuando decían, tú siempre lo complicas todo, en realidad estaban confesando que no sabían resolver ni la mitad de lo que tú resolvías sin quejarte. Cuando decían, contigo nunca es suficiente, la traducción honesta era, nunca voy a poder devolverte lo que me diste, y eso me pesa más de lo que puedo admitir. Cada frase que usaron para hacerte sentir exigente, difícil o desmedido, era en realidad una confesión disfrazada de queja. Mientras ellos buscaban aplausos fáciles, tú aprendías a sostener sin pedir reconocimiento. Mientras ellos reaccionaban a cada comentario ajeno como si fuera una alarma de incendio, tú aprendías a filtrar el ruido antes de que llegara a tu centro. Mientras ellos gastaban energía defendiendo una imagen, tú construías, en silencio, algo mucho más difícil de fingir, una manera estable de estar en el mundo. Y esa diferencia, con el tiempo, se nota. Se nota en cómo reaccionan hoy cuando algo pequeño sale mal. Un plan que se cae, un mensaje que no llega a tiempo, una noche que no sale como esperaban. Antes tenían a alguien que absorbía ese golpe sin hacer drama. Ahora cada tropiezo pequeño se siente como una crisis, porque ya no hay nadie ahí sosteniendo el otro extremo de la cuerda. Se les nota en la cara cansada, en el humor corto, en esa irritación que aparece por cualquier cosa, y que antes, cuando estaba cerca, simplemente no existía con esa intensidad. ¿Por qué funciona esto? No tiene ningún misterio. Elegido, aunque a ellos les cueste admitirlo. Una persona que absorbe el caos ajeno durante años termina siendo, sin proponérselo, el amortiguador invisible de todo un sistema. Cuando ese amortiguador se retira, el sistema entero siente el golpe que antes nunca llegaba a sentir. No es magia, no es destino, es física simple aplicada a la vida diaria. Quita el soporte y la estructura se tambalea. Aquí está lo que nadie te dijo entonces, y es la clave de todo lo que sigue en este video. Cuando alguien no puede sostener tu ritmo, tiene dos caminos, y solo dos. Uno es crecer hasta alcanzarte. El otro, mucho más cómodo y mucho más cobarde, es intentar bajarte a su altura en lugar de subir hasta la tuya. El primero exige trabajo, incomodidad, mirar de frente lo que no les gusta de sí mismos. El segundo solo exige una cosa: encontrar tus puntos débiles y presionarlos hasta que dudes de ti. Ellos eligieron el camino corto, y durante un tiempo funcionó, porque tú, como todo el mundo, tienes días en los que la duda pesa más que la certeza. Pero algo en ti nunca terminó de apagarse. Esa parte tuya que seguía sabiendo, incluso en los momentos más bajos, que lo que estabas viviendo no era el reflejo real de tu valor, sino el reflejo de la incapacidad ajena para estar a tu altura. Y por eso, cuando finalmente te fuiste, o cuando finalmente te dejaron ir de la forma más cruel que encontraron, no estaban ganando nada, estaban perdiendo el único punto fijo que tenían, el único lugar donde el caos se ordenaba solo. Y ahora, sin ese punto fijo, todo lo que antes parecía fácil, empieza a mostrar su verdadero peso. Eso es lo que están descubriendo ahora, en tiempo real, mientras tú sigues aquí, respirando, escuchando esto, reconstruyendo con calma lo que ellos nunca supieron valorar. No lo están descubriendo porque el universo les mandó un castigo caído del cielo. Lo están descubriendo porque quitaron la única pieza que hacía que la estructura entera se mantuviera de pie. Y ahora tienen que sostener solos el peso que tú cargabas sin que ellos se dieran cuenta. Quizá te preguntes si con el tiempo van a aprender a sostenerse solos. Si esto es solo un ajuste temporal antes de que encuentren su propio equilibrio.
No. Lo que se aprende a los golpes en 5 minutos de pánico no reemplaza lo que se construye con años de paciencia ajena. Ellos tendrían que empezar desde cero, algo que tú les regalabas ya hecho, y empezar desde cero, a esta altura, con el reloj corriendo y el orgullo intacto, es la parte más dura de toda esta historia para ellos. Aquí está la frase que jamás van a decir en voz alta, ni siquiera en sus momentos más honestos. Deberíamos haber prestado atención antes de que fuera tarde. Esa frase existe en algún lugar de su cabeza, aunque nunca la digan frente a nadie, aunque la disfracen de indiferencia o de nueva vida o de historias reescritas para quedar mejor parados. Existe, y pesa cada noche que no logran dormir tranquilos. Y mientras ellos cargan con esa frase que no se atreven a pronunciar, tú sigues aquí, entero, escuchando esto con la calma de quien ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Esa diferencia, elegido, es la que de verdad importa, no quién se quedó con qué, no quién tiene la mejor versión de la historia para contar en las fiestas. La diferencia real es quién puede mirarse al espejo sin necesitar inventar nada. Quédate con esta idea, porque la vas a necesitar en los próximos minutos. Lo que ellos llaman libertad es, en realidad, la primera vez en mucho tiempo que están completamente solos frente a sus propias consecuencias. Y eso, para quien nunca aprendió a sostenerse por sí mismo, es aterrador. Ahora, un momento de pausa. Si hasta aquí solo tenías curiosidad, si abriste este video por el título y nada más, este es tu punto de salida. Puedes irte tranquilo, no pasa nada. Este mensaje no es para quien solo quiere entretenerse un rato con la desgracia ajena. Pero si sentiste ese tirón raro en el pecho en algún momento de los últimos minutos, si alguna frase de las que acabas de escuchar se sintió más como un espejo que como una historia ajena, entonces necesitas quedarte, porque lo que sigue es exactamente para ti. Escribe 777 en los comentarios. No por suerte, no por costumbre, como señal de que reconociste tu propia historia en esto, y de que estás listo para escuchar el resto sin salir corriendo cuando la verdad empiece a doler un poco. Porque lo que viene ahora son 13 verdades que van a desarmar, una por una, todo lo que te enseñaron a creer sobre lo que perdiste. Cada una llega con su propia imagen, su propio ángulo, su propio golpe. Ninguna repite a la anterior, y juntas arman algo que ninguna sola podría mostrarte del todo. Y créeme, elegido, para cuando lleguemos a la última, vas a ver esta historia completa, desde un lugar donde ellos ya no tienen ningún poder sobre ti. Vas a entender por qué el silencio que dejaste atrás pesa más que cualquier grito que hayan lanzado, y por qué el tiempo que a ti te está sanando, a ellos los está desnudando poco a poco, sin ninguna prisa. Número 1. No fue un adiós, fue el tribunal moviéndose. No te dejaron ir, se les escapó de las manos. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y ellos todavía no la entienden. Dejemos de fingir. Durante mucho tiempo te contaron esa historia como si hubiera sido una decisión limpia, pensada, tomada con calma un domingo por la tarde. La verdad, es mucho más incómoda para ellos. Perdieron el control mucho antes de admitirlo, y lo que llamaron decisión fue en realidad la última reacción de alguien que ya no sabía cómo sostener lo que tenía entre las manos. Necesitaban creer que elegían. Necesitaban sentir que llevaban el timón, que el desenlace era obra de su propia voluntad y no el resultado inevitable de una serie de errores que se fueron acumulando sin que nadie los frenara a tiempo. Contarse a sí mismos la versión del control es más fácil que aceptar la versión del descontrol. Pero las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y solo una de ellas explica por qué hoy nada les sale como esperaban.
Imagina esto, una puerta que alguien cierra con toda su fuerza, convencido de que del otro lado no queda nada importante. La cierra rápido, sin mirar atrás, orgulloso de su propia firmeza. Y solo después, mucho después, se entera de que del otro lado estaba guardado justo lo que necesitaba para que el resto de su vida funcionara. Esa puerta no se abre dos veces de la misma manera. Eso eras tú, elegido, la puerta que cerraron con prisa, sin revisar qué estaban dejando afuera. Otra imagen que no soportan. Una tormenta no aparece de la nada sobre tu cabeza. Se forma kilómetros antes, en silencio, mientras abajo el cielo todavía se ve despejado y nadie sospecha nada. Lo que les está cayendo encima hoy no nació ayer. Llevaba tiempo formándose, capa sobre capa, mientras ellos caminaban tranquilos, convencidos de que el cielo iba a quedarse así para siempre. Quizá te preguntes si esto es solo casualidad, una mala racha que les tocó vivir sin ninguna relación con lo que hicieron. No, nada de lo que está pasando es casualidad. Es la consecuencia exacta, puntual, de haber tratado como desechable algo que sostenía más de lo que ellos jamás quisieron reconocer. Y aquí va algo directo para ellos, aunque nunca lleguen a escucharlo. Ustedes no cerraron una puerta cualquiera. Cerraron la única puerta que los mantenía a salvo de su propio desorden, y lo hicieron convencidos de su propia fuerza, sin entender que la fuerza que sentían no era suya, era prestada. Ahora esa puerta está cerrada de verdad, y del otro lado ya no hay nadie esperando a que se les ocurra tocar. Una tercera imagen, para que quede completamente claro. Un tren que lleva kilómetros ganando velocidad, cargado de todo lo que arrastró en el camino. No se detiene porque alguien decida bajarse a mitad de trayecto. Sigue su curso, indiferente a quién se quedó en el andén. Ellos se bajaron pensando que el tren era el problema. Ahora están parados en un andén vacío, viendo cómo todo lo que construiste sigue avanzando sin necesitarlos. Y aquí está la frase que jamás van a decir en voz alta. No calculamos lo que estábamos perdiendo hasta que ya era demasiado tarde para recuperarlo. Esa frase existe. Vive en algún rincón de su cabeza aunque nunca la digan frente a nadie, aunque la disfracen con excusas nuevas cada vez que alguien pregunta qué pasó. Mientras ellos siguen buscando explicaciones externas, culpando al trabajo, al cansancio, a la mala suerte, tú ya sabes la verdad completa. Mientras ellos revisan una y otra vez qué pudo haber salido distinto, tú sigues avanzando, sin necesidad de revisar nada, porque tú nunca fuiste el que rompió algo que no sabía reparar. No fue un adiós cualquiera. Fue el momento exacto en que el tribunal invisible que lleva la cuenta de estas cosas empezó, por fin, a moverse. Se movió despacio al principio, casi imperceptible. Un mensaje que no llegó a tiempo. Una llamada que se quedó sin responder. Una noche más larga de lo normal, mirando el techo, sin entender todavía por qué algo que debería sentirse como libertad se sentía tan parecido al vacío. Después, se movió más rápido. Empezaron a caer, uno detrás de otro, los pequeños privilegios invisibles que nunca supieron que tenían, la paciencia que alguien más ponía cuando ellos perdían la suya, el silencio que alguien sostenía cuando ellos gritaban, el perdón que llegaba antes de que terminaran de pedirlo. Todo eso se fue con la misma puerta que cerraron tan rápido, y ninguno de esos privilegios volvió a aparecer con la misma persona dos veces. No necesitabas empujar nada. No necesitabas mover un dedo para que el tribunal hiciera su trabajo. El tribunal no responde a tu voluntad ni a tu deseo de justicia. Responde, simplemente, a lo que se hizo. Y lo que se hizo ya está registrado, con fecha, con hora, con cada detalle que ellos creyeron que nadie vio. Piénsalo con calma.
No hizo falta un solo mensaje tuyo, ni una sola indirecta, ni una sola palabra fuera de lugar. El silencio que dejaste hablando por sí solo bastó para que el sistema entero que ellos habían dado por garantizado empezara a mostrar cada una de sus grietas. Eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo la ausencia de lo que tú aportabas sin que nadie lo notara. Fíjate en algo que casi nadie nota hasta que ya es tarde. La gente que rompe algo importante siempre necesita, primero, convencerse a sí misma de que ese algo no valía tanto. Es más fácil cerrar una puerta si te repites que del otro lado no había nada de valor. Ellos hicieron exactamente eso durante meses, quizás años, construyendo poco a poco una versión de ti más pequeña, más fácil de dejar atrás, más cómoda para su propia conciencia. Y funcionó, por un tiempo. Lograron creerse su propia historia. Lograron caminar hacia esa puerta con la barbilla en alto, convencidos de que estaban ganando algo. Lo que nunca calcularon es que esa versión reducida que se inventaron de ti no era real, y la realidad, tarde o temprano, siempre termina imponiéndose sobre las historias que nos contamos para sentirnos mejor. Cada mes que pasa, cada mes en el que el caos que dejaste al irte no se ordena solo, la versión falsa que construyeron se derrumba un poco más, y la versión real, la que intentaron enterrar, vuelve a salir a la superficie sin que puedan evitarlo. No fue casualidad, no fue mala suerte, no fue el destino jugándoles una broma cruel. Fue exactamente lo que el sentido común hubiera predicho si alguien se hubiera detenido, aunque fuera un segundo, a pensar con honestidad en lugar de con orgullo. Quédate con esta idea antes de seguir. Lo que interpretas como su libertad recién estrenada es, en realidad, la primera vez que se enfrentan solos, sin nadie que absorba el golpe por ellos, a las consecuencias exactas de lo que decidieron. Y eso, para quien nunca aprendió a sostenerse por sí mismo, apenas está empezando. No fue un adiós, fue una cuenta que se cerró, fue una deuda que empezó a cobrarse. Fue el tribunal, por fin, moviéndose. Y una vez que ese movimiento empieza, elegido, ya nada lo detiene. Número 2. No eras compañía, eras el equilibrio. No notas el aire hasta que empieza a faltar. Así de simple, así de cruel. Nadie agradece el equilibrio mientras lo tiene. Solo aprende a nombrarlo cuando ya se fue. Vamos a arrancarle la cortina a esto. Ellos te presentaban ante otros como la persona con la que estoy, como si fueras un dato más en su biografía, un capítulo entre muchos. Nunca dijeron en voz alta lo que realmente eras, porque decirlo hubiera significado admitir cuánto dependían de algo que no sabían construir por su cuenta. Imagina esto, una viga que atraviesa un techo entero, sosteniendo el peso de todo lo que hay encima, mientras todos los que viven debajo caminan tranquilos, sin mirar nunca hacia arriba, sin preguntarse jamás qué es lo que evita que el techo les caiga encima. Nadie felicita a la viga, nadie le agradece por sostener. Simplemente confían, sin saberlo, en que va a seguir ahí para siempre. Hasta que un día la quitan, convencidos de que el techo se sostenía solo. Otra imagen que se resisten a aceptar. Los cimientos de un edificio nunca se ven, y sin embargo, son lo único que impide que la estructura entera se hunda en la primera tormenta fuerte. Tú eras eso, invisible, subterráneo, dando por sentado que nadie iba a notar tu trabajo hasta que faltara. Y una tercera, porque hace falta para que quede grabado. Un río, con el tiempo, cava su propio cauce. No necesita que nadie lo empuje. No necesita permiso. Simplemente encuentra el camino más natural y se queda ahí, sosteniendo el paisaje entero a su alrededor sin que nadie se lo agradezca. Tú eras el cauce por el que corría, sin esfuerzo aparente,
la vida entera de ellos. Y cuando decidieron desviarte, descubrieron que el terreno que quedaba, sin ese cauce, no sabía cómo sostener el agua. Vamos a decir algo directo. Aunque ellos nunca lo escuchen, ustedes confundieron la ausencia de drama con la ausencia de esfuerzo. Creyeron que porque nunca vieron el trabajo no existía. Eso no es inocencia. Eso es la comodidad de quien se acostumbra tanto a que las cosas funcionen que deja de preguntarse por qué funcionan. Quizá te preguntes si esto es exagerar tu propio papel, si te estás dando más importancia de la que realmente tuviste en su vida. No, no estás inflando nada. Estás nombrando por fin algo que durante años se quedó sin nombre porque a nadie le convenía ponerle palabras. Mientras ellos gastaban su energía en quejarse de cosas pequeñas, tú sostenías, en silencio, las cosas grandes. Mientras ellos discutían por detalles sin importancia, tú absorbías, sin que nadie lo notara, los golpes que de verdad podían derrumbar algo. Mientras ellos celebraban logros que parecían propios, tú sabías, calladamente, cuánto de ese logro dependía de la estabilidad que tú les regalabas todos los días. Aquí está la parte que no van a decir en público jamás. Extraño la calma más de lo que extraño a la persona. Esa frase, aunque nunca la pronuncien frente a nadie, describe exactamente lo que sienten cuando el ruido de su nueva vida no logra tapar del todo el silencio que dejaste. Y no es una calma cualquiera la que extrañan. Es una calma muy específica, la que se siente cuando alguien más está pendiente de que las cosas no se caigan. La que permite bajar la guardia sin miedo a que todo se derrumbe apenas te distraes. Esa calma no se compra en ningún lado, no se consigue con dinero ni con una vida nueva llena de estímulos. Se construye, con años, al lado de alguien dispuesto a sostener sin exigir reconocimiento constante. Y una vez que se pierde, reconstruirla desde cero con otra persona toma un tiempo que ellos, ahora, no tienen ninguna garantía de tener. Quizá te preguntes si con el tiempo van a encontrar esa misma calma en otro lugar, con otra persona, en otra vida armada desde cero. No, no porque sea imposible en abstracto, sino porque lo que hizo posible esa calma contigo no era solamente tu presencia, era tu paciencia entrenada durante años, tu manera particular de absorber el caos sin devolverlo, tu forma de estar presente sin exigir nada a cambio inmediato. Eso no se encuentra fácil. Eso se encontró una vez y ellos, con sus propias manos, lo dejaron ir. Mientras tanto, tú sigues aquí, construyendo algo nuevo sin necesitar que nadie reconozca el trabajo invisible que hiciste durante todos esos años. Porque ya lo sabes, aunque ellos nunca lo hayan dicho en voz alta, sabías exactamente cuánto pesabas en esa historia, aunque actuaran como si fueras reemplazable, aunque actuaran como si cualquiera pudiera ocupar tu lugar sin que nada cambiara. No fuiste compañía, elegido, en el sentido pequeño y superficial de la palabra. Fuiste el punto exacto donde todo lo demás encontraba su nivel. Y cuando quitaron ese punto, convencidos de que iban a flotar mejor sin ese peso extra, descubrieron demasiado tarde que ese peso extra era, en realidad, lo único que los mantenía derechos. Piensa en todo lo que daban por hecho sin nombrarlo nunca. La casa que se sentía en orden, aunque nadie hiciera un esfuerzo visible por ordenarla. El humor que se mantenía estable, incluso en semanas difíciles. La sensación constante de que, pasara lo que pasara, alguien tenía todo bajo control. Ninguna de esas cosas aparece sola. Todas necesitan a alguien sosteniéndolas desde abajo, sin pedir aplausos, sin exigir reconocimiento, simplemente haciendo el trabajo invisible que hace posible que todo lo demás se vea fácil. Ahora ese trabajo invisible falta, y por primera vez
se está volviendo visible, justamente porque falta. Cada cosa que antes funcionaba sola, hoy exige un esfuerzo consciente que ellos no saben, todavía, cómo sostener. Y cada vez que fallan en algo pequeño, algo que antes ni siquiera notaban, están viendo, sin quererlo, el tamaño real de lo que tenían. No hace falta que se lo digas, no hace falta que se los expliques. El vacío se explica solo, con el tiempo, con la torpeza de quien intenta reemplazar un equilibrio que nunca entendió del todo. Y cada semana que pasa sin que logren recuperar ese equilibrio, es una confirmación más de algo que tú, elegido, ya sabías desde antes de que ellos abrieran esa puerta. Lo que sostenías no era pequeño, y nadie lo sostiene igual dos veces. No fuiste compañía, fuiste el equilibrio. Y el equilibrio, una vez que se rompe, no se anuncia con ruido. Se nota en todo lo que, de golpe, deja de funcionar sin explicación aparente. Número 3. Huyeron de tu reflejo, no de tu amor. No se fueron de ti. Se fueron de lo que veían de sí mismos cada vez que te miraban de frente. Dejemos de fingir que esto fue solamente sobre falta de compatibilidad o sobre caminos distintos. Fue sobre algo mucho más incómodo. Tú, sin proponértelo, les mostrabas una versión de ellos que no estaban listos para enfrentar. Y en lugar de trabajar en esa versión, decidieron romper el espejo que se las mostraba. Imagina esto: un mago en pleno truco, seguro de que nadie del público puede ver el hilo, la trampilla, el movimiento rápido de la mano. Y de pronto, entre el público, alguien lo ve. No hace falta que grite, no hace falta que lo señale frente a todos. Basta con que el mago note esa mirada que ya sabe. Desde ese momento, todo el espectáculo se siente distinto, más frágil, más expuesto. Tú eras esa mirada. No juzgabas en voz alta, pero veías, y ellos lo sabían. Segunda imagen. Un laberinto que alguien atraviesa en línea recta, sin perderse, sin dudar en cada esquina, mientras el resto sigue chocando contra las mismas paredes una y otra vez. Esa persona que camina segura no está haciendo trampa. Simplemente ve el patrón que otros no ven. Y a veces, en lugar de admirar eso, la gente prefiere odiarlo, porque les recuerda cuánto tiempo llevan perdidos en el mismo lugar buscando una salida que tú encontraste sin esfuerzo aparente. Quizá te preguntes si fuiste tú quien hizo algo mal, si tu forma de ser terminó siendo demasiado para lo que ellos podían sostener. No, nunca fue demasiado. Fue exactamente suficiente para mostrarles algo que preferían no ver. Aquí está la frase que jamás van a admitir frente a nadie. No lo dejamos porque estuviera mal, lo dejamos porque nos obligaba a mirarnos. Esa frase no la van a decir en voz alta, ni en sus momentos más honestos, pero explica, mejor que cualquier otra excusa que hayan inventado, por qué se alejaron justo cuando las cosas empezaban a ponerse reales. Porque estar cerca de alguien que no finge, que no maquilla sus emociones, que nombra las cosas por su nombre, obliga a un nivel de honestidad que no todo el mundo está dispuesto a sostener. Es más cómodo rodearse de gente que no exige esa honestidad, gente que deja pasar las cosas, que no incomoda con su sola presencia. Tú, sin quererlo, incomodabas. Y esa incomodidad, mal entendida, se convirtió en la excusa perfecta para alejarse sin tener que admitir el verdadero motivo. Mientras ellos se convencían de que el problema eras tú simplemente seguías siendo quien siempre fuiste, sin cambiar nada para encajar en su comodidad. Y esa negativa silenciosa a achicarte fue, para ellos, insoportable, porque cada día que pasaba sin que cedieras, era un recordatorio de que la comodidad que buscaban solo era posible si tú desaparecías del cuadro por completo. Mientras ellos hoy siguen evitando espejos parecidos,
rodeándose de gente que no les exige nada, tú sigues siendo exactamente quien eras. Alguien que ve con claridad y que no pide disculpas por eso. Esa diferencia no se va a achicar con el tiempo. Al contrario, mientras más lejos estés de ellos, más grande se va a sentir el hueco que dejó tu forma de mirar de frente. No necesitas que lo admitan. No necesitas ninguna confesión tardía para saber que lo que viste era real y que ellos, en el fondo, también lo sabían. No fue tu amor lo que los espantó, fue tu claridad. Y de la claridad, cuando no se está listo para ella, casi siempre se huye. Número 4. Lo nuevo no es reemplazo. Es copia barata. Cambiaron el original por la imitación y lo están presentando como si fuera una victoria. Vamos a arrancarle la cortina a esto también. Esa nueva persona que ahora muestran en cada foto, en cada salida, en cada gesto calculado para que alguien se entere, no llegó para superar lo que tenían contigo. Llegó para llenar, de la manera más rápida posible, un vacío que ni siquiera se atreven a nombrar en voz alta. Imagina esto, una joya real, pulida durante años, con un valor que no depende de la opinión de nadie, y al lado, una imitación brillante, hecha para parecerse desde lejos, pero que se opaca, se raya y pierde el color apenas la expones al uso diario. Desde lejos, en una foto, las dos pueden parecer iguales. De cerca, bajo la luz del uso diario, la diferencia se vuelve imposible de esconder, y quien eligió la imitación por apuro, empieza a notar, cada vez con más frecuencia, ese peso incómodo de saber que lo real estaba al alcance de la mano, y lo dejaron pasar. Otra imagen, un eco que alguien confunde, por un instante, con la voz original. Suena parecido, tiene el mismo tono por un segundo, pero no tiene fuente propia. Es solamente el rebote de algo que ya pasó. Esa nueva relación, para ellos, funciona exactamente así. Un eco de lo que tenían contigo, sin la fuente que le daba sentido. Con el tiempo, todo eco se apaga, pierde volumen, pierde forma, hasta que ya no queda nada que se le parezca al sonido original. Y cuando eso pase, cuando la novedad se apague, y quede solamente el silencio de fondo, van a tener que enfrentar otra vez, sin distracciones, la misma pregunta que intentaron tapar con una cara nueva. ¿Qué fue exactamente lo que dejaron ir? ¿Y por qué nada de lo que consiguieron después se sintió ni remotamente parecido? Quizá te preguntes si te están reemplazando de verdad. Si en algún punto vas a dejar de importar porque alguien más ocupó tu lugar. No, nadie ocupa un lugar que fue diseñado, con años de trabajo, exactamente a tu medida. Lo que ven ahora es una copia intentando caber en un espacio que no le pertenece. Aquí está lo que nunca van a decir en voz alta. Esta persona nueva no me hace sentir lo que sentía antes, pero al menos no me obliga a pensar en lo que perdí. Esa es la función real de la copia. No reemplazar, solamente anestesiar por un rato. Y toda anestesia, tarde o temprano, se pasa y el dolor que estaba escondido debajo vuelve exactamente con la misma intensidad que tenía antes de esconderlo. Reencuadre. No se apuraron a esa nueva relación porque encontraron algo mejor. Se apuraron porque la idea de quedarse a solas con lo que hicieron era insoportable. Rellenaron el vacío con la primera opción disponible, no con la mejor opción posible. Y esa diferencia, aunque hoy la disimulen con fotos sonrientes, se va a notar cada vez más con el paso de los meses. Mientras ellos publican sonrisas cronometradas para que alguien las vea, tú sigues sin necesitar publicar nada para probar que estás bien. Esa diferencia, más que cualquier otra, es la que de verdad importa. ¿Quién necesita demostrar y quién simplemente vive? Y esa necesidad constante de demostrar, elegido,
es en sí misma la confesión más clara de todas. Quien de verdad está en paz no necesita convencer a nadie de que lo está. No es una mejora, es una urgencia disfrazada de decisión. Y las urgencias, con el tiempo, siempre se les nota, aunque las disfracen de la manera más convincente posible. Número 5. Tu ausencia se llevó la suerte que creían suya. No era su talento, eras tú, sosteniendo en silencio el terreno bajo sus pies. Dejemos de fingir que todo lo que les salía bien era mérito exclusivo de ellos. Durante años confundieron una cosa con la otra. Creyeron que las puertas se abrían por su encanto, que los problemas se resolvían por su inteligencia, que la calma en la casa era producto de su carácter. Nunca se detuvieron a preguntarse cuánto de esa fluidez dependía de que tú, todos los días, sin que nadie lo pidiera, estabas absorbiendo el desorden antes de que llegara a tocarlos. Imagina esto, un campo que da fruto año tras año, y nadie del lugar recuerda ya quién lo riega cada madrugada antes de que salga el sol, cuando todavía nadie más está despierto para verlo. El campo sigue dando, y la gente sigue cosechando, convencida de que la tierra es simplemente generosa por naturaleza, hasta que un día quien regaba se cansa, se va, y el campo, poco a poco, deja de dar lo que antes daba sin esfuerzo aparente. Otra imagen. Un andamio que sostiene la fachada de un edificio en construcción, invisible para quien pasa por la calle y solo ve el resultado final, la fachada terminada, sin pensar ni un segundo en la estructura que la mantiene en pie mientras se seca el cemento. Tú eras ese andamio. Sostenías desde adentro lo que ellos mostraban hacia afuera como si fuera enteramente suyo. Quizá te preguntes si la racha se cortó por pura casualidad, si simplemente les tocó un mal momento que no tiene nada que ver contigo. No. Lo que se corta cuando te vas no es la suerte, es el sistema entero que funcionaba gracias a que alguien, sin pedir crédito, mantenía el equilibrio detrás de escena. Aquí está la frase que nunca van a decir en voz alta, aunque la piensen cada vez que algo les sale mal sin explicación. Antes esto no nos pasaba, y no sabemos bien por qué ahora sí. Esa pregunta que se hacen en silencio tiene una sola respuesta honesta, y esa respuesta empieza justo donde termina tu nombre en su historia. Mientras ellos buscan explicaciones en el trabajo, en el clima, en la mala suerte general del año, tú sabes exactamente qué cambió. Mientras ellos revisan cada decisión reciente buscando el error, sin encontrarlo nunca, tú ya conoces la variable que faltó calcular. Mientras ellos se frustran cada vez más con resultados que antes llegaban solos, tú simplemente sigues tu camino, sin necesitar que lo entiendan para que sea verdad. No eran ellos solos, nunca lo fueron, y ahora, sin ese sostén invisible, el campo que daba fruto sin esfuerzo empieza, por primera vez, a mostrar la tierra seca que siempre estuvo debajo. Lo más duro para ellos no va a ser esta primera etapa, la de las cosas pequeñas que fallan sin razón aparente. Lo más duro va a llegar después, cuando intenten construir algo grande, algo que exige la misma base sólida que tú les dabas sin que lo notaran, y descubran que no saben cómo levantar esa base solos. Ahí es donde la ausencia de lo que aportabas se va a sentir con todo su peso, no en los detalles chicos, sino en los planes grandes que empiecen a desmoronarse antes de terminar de construirse. No necesitas esperar a ver eso para saber que es verdad. Ya lo sabes. Y esa certeza, tranquila, sin necesidad de comprobarla en tiempo real, es exactamente el tipo de paz que ellos, hoy, todavía no logran encontrar en ningún lado, por más que lo intenten con planes nuevos y caras nuevas. Número 6. Lo que siembran hoy
lo están cosechando. No es venganza, es física aplicada a la vida diaria. Lo que sale, tarde o temprano, vuelve. Hay una verdad que casi nadie nota hasta que ya es tarde, y es esta. Nada de lo que hicieron desapareció, simplemente porque lo dejaron atrás. Cada mentira, cada burla disfrazada, cada gesto pequeño de desprecio, sigue existiendo en algún lugar, esperando el momento de regresar con la misma forma con la que salió. Imagina esto, un eco en un cañón profundo, que devuelve exactamente lo que gritaste, con el mismo volumen, con el mismo tono, sin agregar ni quitar nada. No hay manera de gritar algo cruel y esperar un eco amable. El eco siempre es fiel al grito original, aunque quien gritó ya se haya olvidado de que lo hizo. Otra imagen. Un boomerang lanzado con fuerza hacia adelante, que desaparece de la vista por un rato, tanto tiempo que quien lo lanzó llega a olvidarse de que existe. Y justo cuando menos lo espera, cuando ya está distraído con otra cosa, vuelve, con la misma velocidad con la que se fue, golpeando exactamente en el punto de donde salió. Quizá te preguntes si es injusto lo que les está pasando, si están sufriendo más de lo que merecen, por decisiones que, a fin de cuentas, cualquiera podría haber tomado en su lugar. No, no hay nada injusto en recibir de vuelta exactamente lo que se puso en movimiento. Lo injusto hubiera sido que tú cargaras para siempre con el peso de algo que nunca elegiste hacer. Aquí está la parte que se resisten a entender. No existe manera de sembrar desprecio y cosechar cariño. No existe manera de sembrar mentiras pequeñas, año tras año, y cosechar confianza sólida cuando más la necesitan. La cosecha siempre corresponde exactamente a la semilla, sin excepciones, sin favoritismos, sin importar cuánto se esfuercen en convencerse de lo contrario. Mientras ellos siguen intentando entender, sin éxito, por qué nada les rinde igual que antes, tú ya sabes que no hace falta ninguna explicación complicada para entenderlo. Mientras ellos buscan culpables afuera, en el trabajo, en la mala suerte, en las circunstancias, la respuesta real está mucho más cerca de lo que quieren admitir. Mientras ellos evitan mirar hacia adentro, la cuenta sigue creciendo, silenciosa, exacta, sin necesidad de que nadie la vigile. No necesitas desearles nada malo. No necesitas participar de ninguna manera. El eco ya está en camino, y llega solo, con la puntualidad exacta de las cosas que estaban destinadas a volver. Esto tampoco significa que tú estés exento para siempre de tu propia cosecha. Lo que siembres de ahora en adelante también va a volver, y por eso, elegido, la lección real de este bloque no es solamente mirar lo que les está pasando a ellos. Es recordar, cada día, qué tipo de semilla estás plantando tú mismo mientras reconstruyes tu vida sin ellos. Porque si algo queda claro después de ver cómo funciona esta ley, es que conviene sembrar con mucho más cuidado del que ellos tuvieron. No hace falta que celebres en voz alta lo que están viviendo. Basta con que entiendas, con calma, que no fuiste tú quien decidió que las cosas funcionaran así. Simplemente son así, y siempre lo fueron, aunque durante años nadie a tu alrededor se detuviera a nombrarlo con esta claridad. Esa misma ley que hoy trabaja en tu favor, seguirá trabajando mañana, sin descanso, sin necesitar que tú la vigiles ni un solo día. Confía en ella y sigue caminando, con la certeza tranquila de que nada de lo que sembraste con cuidado durante todos estos años se pierde en el camino.